Sin embargo, una de las cosas más importantes, antes que hablar de las herramientas que se pueden utilizar, porque cada persona va a tener herramientas diferentes o se te va a facilitar ciertas herramientas, pero si no sabemos cómo utilizamos el tiempo, si no estamos conscientes de dónde se nos está yendo el tiempo, es muy difícil esos ajustes. Entonces, eso es uno de los retos primordialmente, ¿no? Que no estamos conscientes dónde se nos está yendo el tiempo. De las cosas que hago siempre con los clientes es, hay un pequeño cuestionario que te hace pensar en exactamente qué haces en el día a día. Y la mayoría como que pensamos que estamos conscientes dónde se nos va, más sin embargo, cuántas horas pasas durmiendo, llevando a los niños a la escuela, haciendo preparándote para trabajar. Ahí se nos van minutos y cuando lo vas sumando, a veces se hacen horas, ¿no? Entonces, una vez que nos concientizamos de dónde y cómo estamos utilizando nuestro tiempo, recién entonces podemos hacer algunos ajustes. Este cuestionario está en el programa 10 veces productivo, pero de los puntos. Entonces, una vez que estás bien consciente de dónde se va tu tiempo, algunas de las cosas que puedes hacer para reflexionar es cómo puedes utilizar mejor tu tiempo, cuáles que te detienen a hacerlo, ¿eres tú o son todas las obligaciones que tienes? Es el no estar consciente de dónde se te va. Es concientizarnos de qué necesita suceder para que nosotros podamos hacer los cambios y qué tipo de apoyo requerimos. Y importante es, no solamente en cuestiones de cambio, de manejo de tiempo, cuando uno quiere cambiar alguna cosa que sabemos que nos está perjudicando, es muy importante concientizarlos de qué es lo que necesitamos cambiar, porque no podemos cambiar lo que no sabemos. Entonces, primero es qué necesitamos cambiar, luego qué vamos a hacer al respecto, las consecuencias de qué va a suceder si no lo hacemos. Todo ponernos como metas, que eso lo vimos en la sesión pasada, de cuándo lo vamos a hacer, porque eso es muy importante, ¿no? Ponernos una meta de a partir de empezar estos cambios y ser constantes en ello, ¿no? Y bueno, una herramienta que utilizo mucho, que a mí en lo personal me gusta es Stephen Covey. Él escribió un libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente productiva y tiene lo que llama el Matrix del tiempo. Entonces, él utiliza en inglés se llama 4 quarters, como 4 áreas. Bueno, la primera área es el área de lo importante y lo no urgente. En el área de lo importante y no urgente entran cosas como crisis, presiones, apagar incendios, fechas límites, problemas que son acuciantes, que son algo que se tiene que resolver inmediatamente. Y algo que es interesante, muchas veces cuando estoy trabajando en talleres o con los clientes, cuando hablamos de las cosas importantes y urgentes, vemos, por ejemplo, bueno, importante y urgente, bueno, pagar no sé, la electricidad, terminar mi plan de negocio. Cosas son importantes, pero no son urgentes. Y no son urgentes en el sentido de que ponemos planificarlas. Entonces, si algo se puede planificar, vendría en el área 2, que es importante, pero no urgente. Y aquí es donde ponemos la planificación, la visión, los valores, la preparación, la recreación, el bienestar, todo lo que es fundamental para tu progreso como individuo, como profesionista, en tu negocio y en tu bienestar social y familiar, es tan importante, pero no urgente. ¿Por qué no es urgente? No es urgente porque en principio debemos de planearlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estás haciendo tu plan de negocio, ¿cuándo lo vas a terminar? Si se trata de pagar cuentas, todos sabemos cuándo son el día de pago. Si vamos a pagar a nuestros empleados, sabemos el día de pago. Si vamos a tener reuniones importantes de negocios, sabemos cuándo van a suceder. Y el problema es que muchas veces no hacemos las cosas, empezamos a
retrasarlas, mañana, el mañana que a veces usamos, y se nos van juntando. Entonces, ¿qué sucede? Que eran importantes y no urgentes, pero como no las hicimos en su momento, ahora son importantes y urgentes. Y la cuestión aquí, en esta área de importante y urgente, por ejemplo, son accidentes, si se te rompió la laptop, si uno se enfermó, si algo importante y urgente sucede y tú ya tienes acumulados toda esta área de planificación, estas cosas que no hiciste cuando deberían de hacerse, se te pasan a este cuadrante, se te pasan al cuadrante. Entonces, si todo lo que no hiciste del cuadrante 2 ahora se pasa al 1 y te sucede, hay un accidente o te enfermas, se te cae todo, ¿no? Entonces, por eso estamos estresados, porque todo es urgente, ya es importante y urgente, y ya no sabemos qué es qué, básicamente, ¿no? También, por cierto, si a alguien no le queda algo claro y quieren hacer una, con todo gusto lo podemos hacer. Pero bueno, vamos a pasar al cuadrante 3. Y bueno, el cuadrante 3 es el urgente, pero no importante. El cuadrante 3 generalmente son situaciones que tienen que ver con otra gente, ¿no? Por ejemplo, interrupciones, reuniones imprevistas, y a veces son las presiones de nuestros clientes o de nuestra familia. Es importante para ellos y urgente, pero no para nosotros. Un buen día, por ejemplo, un email de un cliente o de un familiar, y es un email que, bueno, es un email para saludar o para preguntar algo que no es algo que se tiene que contestar inmediatamente. Entonces, muchas veces lo que hacemos, decimos, bueno, luego lo contesto. 2 semanas después, ya nos olvidamos de contestarlo y se convirtió en urgente y no era importante inicialmente. No porque la persona que te era importante, sino el contexto de lo que nos están pidiendo, ¿no? Entonces, lo mismo, si no lidiamos con esto, se nos empieza a acumular. Entonces, importante y urgente aquí, más lo urgente, pero no importante. Y muchísima gente opera en estos 2 cuadrantes. Entonces, todo es urgente, pero ya perdieron la noción y esta diferencia de importancia y urgencia. Y por eso la gente se siente tan estresada porque ya no sabe cómo lidiar, ¿no? Y finalmente tenemos el cuarto cuadrante, que es no urgente y no importante, que son actividades de evasión, trivialidades, o que serían como programas que se llaman reality, programas de televisión que no nos dejan nada interesante. Por ejemplo, si son programas sobre negocios o sobre algo que vamos a aprender, sería importante, pero no urgente, y también lo podemos planificar, ¿no? Ahora, el área donde más tiempo deberíamos de pasar es el área número 2. Y ahí uno tiene que planificar, por ejemplo, en cada una de las actividades que se hacen, uno podría poner en qué prioridades, para cuándo el plan de negocios, para cuándo la reunión con X cliente, para cuándo. Entonces, todo tendría aquí fecha. Esta área debería estar sin nada y dejar esa flexibilidad de si pasa algo, tienes el suficiente espacio para lidiar con los problemas que... Y el único lugar donde podemos, digamos, salvar y pasar menos tiempo es en el cuadrante 3 y en el 4, que es bajo nuestro control, ¿no? Entonces, la idea es pasar menos tiempo en el cuadrante 4, en el cuadrante 3 y pasar más en el 2. Y bueno, aquí es nuevamente los cuadrantes. Entonces, el cuadrante 1 son cosas que tenemos que hacer inmediatamente, porque si no las hacemos, todo se nos cae básicamente, ¿no? El cuadrante 2 es planificar y hacerlo lo antes posible. El cuadrante 3 es delegar, si es posible. Y finalmente, el cuadrante 4 es, no hacer o posponer. No hacer o posponer, definitivamente. Entonces, son los 4 cuadrantes. Y bueno, una manera de utilizar esta herramienta, por ejemplo, puedes poner yo tengo un
como una hoja grande donde lo puedes poner con pequeñas como stickers o calcomanías, los post-its de colores. Entonces puedes poner cosas que son de tu negocio, de diferentes colores. Y ahí puedes ir moviendo los stickers dependiendo de las cosas que vayas completando, ¿no? Esa es una manera de hacerlo. A las personas que les gustan las listas, también puedes seguir con tu lista, pero el problema de las listas es que a veces hacemos muchas actividades, pero la pregunta es, bueno, ¿de qué cuadrantes son? ¿No? Y realmente enfocarnos a las actividades que son importantes. Y con las listas, y en general, hacer es, cuando vamos a priorizar, hay 2 preguntas que nos debemos hacer. Y si te haces estas 2 preguntas, vas a saber exactamente en dónde colocar, ¿no? La primera que te tienes que preguntar, ¿es importante o no importante? Y como dijimos, lo importante es todo lo que va a darte valor a ti como persona, como individuo, como profesional, como mujer de negocios. La segunda pregunta es urgente o no urgente? Y ya con 2 preguntas tú vas a saber exactamente en qué cuadrante va la actividad que estás priorizando. Y bueno, lo que dice Steven, resulta verdaderamente urgente es ocuparse de lo importante. Y bueno, otra cosa que es también importante, se habla mucho de ser eficiente. La diferencia entre estas dos es, ser eficiente es hacer las cosas correctamente, las cosas se hacen bien, y ser efectivo es hacer las cosas que nos van a llevar a alcanzar las metas que nos estamos planteando, y es manejar nuestro tiempo de la manera en que nos va a dar muchísimo más, vamos a ser muchísimo más productivos si estamos siendo efectivos, porque podemos hacer las cosas muy bien, pero no avanzar, ¿no? Y bueno, algunos de los hábitos positivos que pueden ayudar en el manejo de tiempo son organizarte a ti mismo, priorizar, lo que ya hablamos con los cuadrantes, una manera de hacerlo. Practicar las actividades según la prioridad, que es hacerlo con estas 2 preguntas que mencionamos, ¿es importante o no importante? ¿Urgente o no urgente? Que nos van a ayudar a identificar en qué cuadrante va y clasificar nuestras actividades. Dejar de procrastinar, creo que, no sé si esa es la palabra correcta en México, pero en español, pero es bueno cuando todo el tiempo estamos diciendo que vamos a dejar las cosas para mañana y no lo hacemos, ¿no? Hay una técnica que se llama técnica de Pomodoro. Si la buscan en internet, se llama Pomodoro Technique, y el Pomodoro es un jitomate. Entonces ven que hay estos que miden el tiempo como tomatitos, entonces por eso se llama la técnica del Pomodoro. Y la que yo he utilizado y funciona muy bien es cuando queremos hacer actividades y las estamos posponiendo continuamente. Entonces, lo que dice la técnica del Pomodoro es que te pongas 25, creo que son 25 minutos, 20 o 25, creo que son 25. Y digas, bueno, voy a enfocarme totalmente a esta actividad. Por ejemplo, puede ser algo, generalmente a la mayoría de nosotros no nos gusta mucho la administración. Entonces digo, bueno, voy a dedicarme a esta actividad. Se pone uno el tiempo, yo me lo pongo en el teléfono, y uno se enfoca totalmente en la actividad. Y te puedes decir a ti misma, después de los 25 minutos, cuando termine, puedo tomarme un té, hablar con alguien, voy a hacer otra cosa. Lo que sucede generalmente es que una vez que te enfocas y empiezas la actividad, cuando suena la alarma a los 25 minutos, si estás generalmente tan metido en eso, es añadirle otros 25 y otros 25. Entonces puedes terminar haciendo 1 hora y media de trabajo, con mucho trabajo empezar, ¿no? Y en algunos casos, bueno, hay actividades que requieren de más tiempo, pero es continuar utilizando la técnica y irla dividiendo en pequeños pedacitos, ¿no? Entonces, es otra herramienta que pueden utilizar. Planear cada semana, es importante saber cuáles son las cosas más relevantes de esa semana. Y cada día es como decir, bueno, ¿qué es crucial que termine hoy? O sea, una actividad que sea crucial el día de hoy, ¿no? Eso es importante. Y bueno, algo que para mí, que
que está bien todas estas técnicas que les estoy dando y es importante el manejo del tiempo, pero algo que también a mí yo he aprendido es, mucha gente habla de trabajar duro y esforzar y todo eso, ¿no? Yo no trabajo y yo no creo en el trabajo duro, yo creo en el trabajo inteligente. Y el trabajo inteligente es trabajar con todas tus habilidades, con rodearte de gente que te va a apoyar, que te va a ayudar, conocerte a ti misma o a ti mismo, saber cuándo eres más productivo. Algunas personas son en la mañana, otras personas son por la tarde, por las noches, y saber en qué momento debes dejar de parar y cómo utilizar tus habilidades más eficientemente, ¿no? Entonces, saber esa diferencia. No es hacer las cosas por hacerlo, porque muchas veces si algo está forzado, si nos estamos esforzando de más, no es lo más productivo. Estar cansado, muchas veces lo mejor que puedes hacer es detenerte y retomar las cosas al día siguiente después de que descansaste, o dejar pasar unas horas para retomar la actividad con mucha mayor energía, ¿no? Esto también se aplica, por ejemplo, eso está comprobado de la manera en que funciona nuestro cerebro. Cuando tenemos un problema, nuestra intuición es querer resolverlo y querer pensar y le damos vueltas y le damos vueltas. Es lo peor que podemos hacer. Cuando hay un problema, lo hacer en lo posible, tratar de distraernos, hacer una actividad diferente, y eso va a generar más inspiración y más soluciones, ¿no? Entonces, bueno, tener eso en mente. No se trata de trabajar duro, sino trabajar inteligentemente. Y también algo que va relacionado con esto es como la motivación versus la inspiración, ¿no? La motivación, yo no creo mucho en la motivación, porque inclusive cuando trabajo con equipos, la gente viene y me dice, ayúdame a motivar a las personas, ¿no? Cuando alguien está inspirado, no necesita motivación. Y si tú eres la dueña de la empresa o el dueño de la empresa, si tú no estás inspirado, ¿cómo intentas inspirar a la gente que trabaja para ti, ¿no? Entonces, siempre tiene que empezar, ¿no? Y bueno, algo que me ha pasado en varias ocasiones es eso, ¿no? Que cuando empiezo a trabajar con el director, con el dueño de la empresa, donde inicialmente íbamos a trabajar con el equipo, cuando empezamos a platicar, me doy cuenta que perdieron un poco esta inspiración, por qué empezaron. Entonces, es volver a redescubrir como la dirección de la empresa. Y si tú estás inspirado, va a ser mucho más fácil para ti poder inspirar a la gente que te... ¿no? Y también es uno de los retos como emprendedor, bueno, ¿cómo te vas a mantener inspirado, no? ¿Qué cosas necesitas hacer tú para y para no perder esa inspiración y para continuar creciendo? Bueno, finalmente, unos tips más para tener más balance en tu vida. Entonces, aprende a decir que no, eso es muy importante. Si le decimos sí a todo el mundo... ¡Qué horror! Es que, como dice mi mamá, la cabra tira para el monte. La cabra la puedes vestir, la puedes bañar, la puedes poner en la ciudad, la puedes poner en un departamento. Pero la cabra va a seguir siendo la cabra y la cabra va para el monte. Punto. Mira, lo que le hizo a Bueno, no es exactamente eso. Era como una analogía, pero no la capté toda. Pero bueno, los puntos es, aprende a decir no. Deja tiempo no estructurado. Entonces, eso dijimos también, que si tienes tu agenda, le pongas una cita detrás de otra. Algo que es muy importante, por ejemplo, tus citas de trabajo, hazlas de 50, para que siempre dejes unos 10 minutos entre cada cita por lo que pueda suceder, ¿no? La tercera es dejar dejar espacio, tener espacio para tomar decisiones de acuerdo a lo que pasa, ¿no? Darte la libertad de ser un poquito más, como vayan sucediendo las cosas, las vas lidiando con ellas. Date tiempo para ver amigos, familia y relajarte, que es muy importante, y cuidarte a ti, que es fundamental, ¿no? Entonces, realmente el tip, yo creo que más grande que les puedo dar es haz menos y logra más. O sea, si tú estás
si tú te sientes bien, si estás inspirada, si estás relajada, vas a tener la claridad para ser muchísimo más productiva, ¿no? No se trata de hacer más, al contrario, tomarte más tiempo para ti. Y mucha gente dice, es que no puedo, no tengo tiempo para tomarme tiempo. Lo que no tienes tiempo es de no tomarte el tiempo, ¿no? Entonces sí es muy importante empezar por nosotros mismos y trabajar más esa parte de cómo vamos a estar nosotros en una mejor situación, como una claridad emocional y mental para poder hacer crecer nuestra empresa y nuestro negocio, ¿no? Y bueno, finalmente dicen que el 20% de nuestras ideas, las comunicaciones y las acciones generan un 80% de los resultados, ¿no? Eso creo. Entonces, otra vez es lo mismo, es reafirmar. No se trata de hacer, es como realmente es ser muy efectivos en las cosas que estamos haciendo y en tomarnos ese tiempo para pensar, para crear ideas, para hacer las conexiones, que es lo que nos va a dar los resultados. Y bueno, finalmente la clave es no priorizar nuestra agenda, sino nuestras prioridades, como dice Stephen Covey, y otra vez las prioridades somos, o sea, uno mismo, el bienestar de nosotros mismos, y eso nos va a dar los resultados que requerimos. Y bueno, finalmente nada más platicarles un poco sobre 10 días, 10 acciones, 10 veces más productivo. El programa que estamos lanzando en español es un curso donde comparto algunas de las herramientas. La presentación que les di ahorita está ahí también en el curso. Y la idea es hacer las herramientas de coaching más accesibles. Inicialmente, cuando yo creé el curso, me a compartir las cosas que a mí me han cambiado como persona, como individuo con otros. Y así fue como comencé. Inicialmente estuve escribiendo y después dije, bueno, ¿cómo puedo compartir esto con más personas en una plataforma de mayor alcance? Y sé que Mujer Emprende tiene ahora, estamos trabajando con ellos en cuestión de la plataforma, ellas les van a mandar un vínculo si les interesa formar parte del lanzamiento en México. Me encantaría porque yo ahí las vería en la plataforma, yo sigo de cerca las personas que están ahí, entonces la idea es compartir las herramientas, pero también si tienen preguntas o dudas, yo estar ahí al pendiente para poder darles mis tips, todos los tips que me han servido a mí y a muchos de mis clientes. Y bueno, finalmente, si alguien quiere ponerse en contacto, mis detalles, por Twitter, Shapovalova Coach, Facebook y Shapovalova Coach. Muchas gracias. Y bueno, no sé si alguien tenga preguntas que quiera que me expanda un poquito sobre el tópico que tocamos. Chicas, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Lo puede hacer a través del chat o quieres que abramos el audio, Tamara? Como quieran, o sea, si me hacen la pregunta ahorita mismo lo vemos. Como el audio yo creo que es mejor porque es más fácil que estar escribiendo. Ok, chicas, ¿alguien tiene alguna pregunta para Tamara? A ver, yo. ¿Sí se oye? Sí, adelante. Gracias. Para llegar al 20% de lo más importante que logras 80%, no sé. Ajá. O sea, del 20% de ideas, pensamientos y acciones que logras 80% de resultados. ¿Cómo decides ese 20%? O sea, ¿tienes alguna forma, tablita, lo que sea, para llegar a prioridades? Yo creo que, bueno, no, el concepto sí, bueno, ya es un concepto que ya existe hace tanto como que medirlo exactamente, ¿no? Pero es un poco pensar, es más, siempre es calidad, no cantidad, ¿no? Entonces ¿cómo vamos a calidad calidad de ideas que generamos conexiones, que generamos conversaciones que tenemos y acciones que tomamos? La calidad la vas a generar si tú te sientes bien, estás contenta, estás inspirada, tienes lo que quieres hacer con tu negocio y con tu empresa.
Si estás estresada, abrumada, súper cansada, no vas a esa claridad, ¿no? Y bueno, una de las cosas que vimos en el cuadrante, mucha de la gente lo que le es eso, ¿no? Que hay demasiadas cosas y pierdes la claridad de qué es importante y qué es urgente. Entonces, estás tan estresado, cosas que como con bombazos que te caen de todos lados, y eso te abruma y eso no te va a dar la claridad para tener ese 20% más efectivo. No sé si contesté a tu pregunta, pero te digo, bueno, para mí la clave, coaching lo vengo haciendo desde hace más de 10 años. Entonces, inclusive cuando yo comencé, hay conceptos que ahora son muy importantes, pero que hay algo como... Por poner un ejemplo, cuando yo empecé el coaching era todo sobre las herramientas, etc. Me he dado cuenta que las herramientas en sí son muy buenas y fabulosas, pero es algo más interno, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo el trabajo que yo hago tiene que ver con el mindset, con cómo pensamos, ¿no? Si tú no te cuidas a ti mismo como individuo, como emprendedor, no vas a estar física y psicológicamente preparado lo que se te viene encima, ¿no? Entonces, una de las cosas fundamentales como emprendedor, como emprendedoras, es cómo conseguir una estabilidad en tu vida que te ayude, eso te va a ayudar en tu vida personal, pero también en tu vida profesional, ¿no? Gracias, pero a mí sí me falta un poquito en la respuesta, porque sí entiendo esa parte de estar estable y de tener la buena actitud, pero estoy viendo ahorita los cuadrantes de importante, urgente y esto. La cosa es, ¿cómo sabes cuál es el que con un paso llega mucho más lejos? ¿Cómo? O sea, ¿cómo sabes cuál es la actividad que te da más resultados? O sea... Bueno, eso lo vas a ir viendo dependiendo de tu negocio, de tu empresa. Tú sabes, uno tiene que ir experimentando, ¿no? Entonces, en las actividades, pues eso ya tiene que ver un poquito más estas actividades de negocio, ¿verdad? Perdóname. Estás hablando de las actividades de negocio, ¿verdad? Sí, o sea, si hubiera, lo que trata de decir es, entonces es un análisis súper profundo para ver cuál con poquito te da mucho, ¿no? O sea, cuál es más, ¿qué sería? Efectivo. O sea, ¿cuál? Pues sí, o sea, si es cuestión, por ejemplo, si estamos hablando de actividades de venta de tu empresa, ¿cuál es la más efectiva? ¿Cuál estrategia es la más efectiva? Pues ahí va a ser viendo y checando cuál es la que te va a dar mejores resultados. En cuestión de qué actividades, para mí la definición de ser más efectivo es cuando tú estás estás manejando tu vida a nivel balanceado, tanto tu vida personal como profesional. Entonces, ¿qué actividades te llenen o te den más? Eso es algo que tú tienes que identificar, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál actividad es la que te va a hacer sentir más inspirada, ¿no? En cuestiones de tu negocio. ¿Qué conversaciones, con qué gente generas más ideas, más conversaciones? Eso solamente lo vas a ir sabiendo durante la práctica. Para llegar a eso... O literal, ver, o sea, que un cliente, o sea, en lugar de ir por 20 clientes que te dan 50 pesos, ir por uno que te da 2,000, ¿no? Lo que sea. También, ¿no? Te digo eso, claro, eso depende mucho de cosas, ¿no? Eso es algo un poquito diferente, porque estamos hablando de cuestión de tu manejo de tiempo. Y lo que estás mencionando ahorita es más bien como de las actividades de tu negocio que te van a dar más ingresos, en cuál de ellas te enfocas más, ¿no? Entonces son dos cosas un poquito diferentes. Ok, bueno, ya no te quito tiempo, ok. Gracias. Tamara, tenemos algunas preguntitas aquí por el chat, no sé si... Ajá. Dice Lucy,
¿Cómo puedes ir ayudando a tus colaboradores para que aprendan estas técnicas? Pues tenemos enfoques diferentes entre lo importante y urgente, entonces, ¿cómo crear el mismo enfoque? Ok, bueno, ahí tiene que ver desde cuál es, tener muy claro cuál es la visión de la empresa, cuáles son las actividades o las metas que ustedes tienen como empresa y después ir viendo desde el punto de, o sea, creo que son dos cosas un poquito diferentes, ¿no? O sea, una es cómo manejar el tiempo como individuo y eso te va a servir en todas las áreas de tu vida, ¿no? Tanto cómo vas a ser más productivo en tu trabajo día a día. Y la otra es como las actividades o las metas ya de empresa. Y lo que yo he visto que sucede muchas veces es que no hay claridad en lo que lograr. Entonces, si uno tiene expectativas muy claras de cuáles son las metas y cuál es el rol de cada uno de los individuos y cómo se van a alcanzar esas metas, eso ayuda. Muchas veces lo que pasa es que no hay esa claridad, ¿no? Las expectativas no están claras. En mi experiencia, los ejecutivos piensan que dieron instrucciones muy claras, pero muchas veces no checan que esas instrucciones se entendieron exactamente de la manera en que de la manera en que ¿cómo se dice? Las expectativas que ellos tienen no están claras para la gente que está trabajando para ellos, ¿no? Entonces, muchas veces son cuestiones más como de comunicación y de saber también que la gente que trabaja para ti, cuáles son las habilidades de cada uno de ellos, en dónde necesitan más apoyo, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí tenemos otra preguntita de Xochitl. ¿Qué puedes hacer cuando delegas actividades y no se ejecutan correctamente porque se vuelven importantes y urgentes y tienes que hacer tus actividades y las que delegaste? Pues ahí también, ahí otra vez, o sea, son cuestiones de, bueno, ahí son cuestiones de comunicación, porque otra vez, o sea, ¿cuáles son tus expectativas? Y estar bien, bien claro de que la persona a la cual tú le estás delegando entiende qué es lo que tú esperas de ellos. Porque muchas veces nosotros hacemos la actividad de cierta manera y asumimos que la persona la va a hacer de la misma manera que nosotros. En algunos casos no importa cómo lo haga mientras tengamos el resultado, pero en algunos casos sí importa en cómo la va a hacer, ¿no? Entonces tiene que estar muy claro, esto es lo que necesito, esto es lo que quiero de ti, y así es como vamos a saber que la actividad se completa de acuerdo a las instrucciones que yo dejé, ¿no? Esa es una cosa, tiene que ver más con comunicación y con cómo manejas a tu personal. El caso de donde, bueno, el personal no hizo o sea, no cumplió y ahora el ejecutivo, el directivo tiene que hacer el trabajo porque no se hizo de acuerdo a las expectativas. Hay otra vez, o sea, si tú estás organizado y no tienes muchas cosas o no tienes nada en el cuadrante 1, es una de esas cosas que te llega como un bombazo, que como tú tienes la flexibilidad, tienes un poquito el espacio, no tienes cosas que tú como directivo pospusiste y estás haciendo, la mayoría de tus actividades las estás haciendo dentro de los tiempos que requieres, entonces tú vas a tener la flexibilidad para poder lidiar con esa situación. Si estás trabajando en el nivel de estrés, donde está todo así urgente, cuando te llega este bombazo inesperado, pues te va a estresar muchísimo más, ¿no? Ok, muy bien. Aquí tengo otros comentarios. Dice, ¿me puedes completar la información que señalaste de no priorizar la agenda, sino priorizar? Y aquí otra de las chicas ya contestó, no priorizar tu agenda, sino agendar tus prioridades y agendar de acuerdo al cuadro lo importante, lo urgente, etcétera. Me ocurre que podemos proyectar con fechas antes de que se vuelva urgente. Sí, la idea es que en todo el cuadrante 2, o sea, que todo tenga fechas, ¿no? Que todo, en principio,
todo debería de planearse, ¿no? La mayoría de las cosas la podemos planear. Podemos planear cuándo vamos de compras, cuándo vamos al gimnasio, cuándo vamos a ver ciertos clientes, cuándo vamos a ir a ciertas festivales o etcétera. Y la idea es precisamente esa, que tengamos, que planeemos esa parte. Pero muchas veces lo que pasa es que la gente planea, pero no hace las cosas, ¿no? Entonces se te empiezan a juntar y es cuando se pasan a la parte de urgencia, ¿no? Y como dijimos antes, si todo es urgente, no vas a tener esa flexibilidad de lidiar con imprevistos, si no estás bien. Ok, muy bien. Chicas, ¿alguien más? Bueno, si no hay alguna otra pregunta, le queremos dar pues las gracias a Tamara por esta plática que tuvimos acerca de pues nuestra administración del tiempo. Asimismo, les mando ahorita un mensajito, ya se los mandé aquí por el chat. Si alguna desea alguna mayor información o ponerse en contacto, bueno, pues ahí ya les puse ya el correo electrónico. Yo creo que se las vamos a hacer llegar. Ahorita veo aquí donde podemos ver información del curso. No sé, Tamara, ¿tienes alguna? Bueno, yo voy a contactar a Rocío. Es que Rocío tuvo un problemita con su internet para ver cómo les podemos hacer llegar la información del curso que comentaste. Ok, perfecto. Sí, Rocío tiene todos los detalles. Les puedo enviar un link y en 5 minutos tienen acceso al curso. Ok, perfecto. Muchas gracias, chicas, a todas. Gracias. Que tengan un buen día. Gracias a todas. Hasta luego.